Muchos conocemos la historia del hijo pródigo. ¿Recuerdan esa historia del hijo pródigo? Narrada en el Evangelio de Lucas 15:11. Bueno, quiero hacer un pequeño resumen del final de la historia. Dice que el hijo regresa y su hermano le dice al papá, porque el papá hizo un festejo para recibir a su hijo que creía que lo había perdido y llegó, y su hermano mayor le dice al papá, ¿cómo es esto? Que este hijo tuyo se fue, despilfarró, acabó con toda tu herencia y tú le haces una fiesta. Y yo, escuchen esto tan interesante que dice, y yo, que estoy contigo siempre, no me has dado ni un cabrito para compartir con mis amigos. Y lo más impresionante de esto es lo que responde el padre a esa acotación, a ese reclamo. Él le dice, hijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Si tú querías disfrutar con tus amigos, podrías tomar el cabrito que quisieras y hacerlo. Esa respuesta fue una respuesta que es interesante analizar. ¿Sabe? Él tenía una herencia, era hijo, pero aparentemente no se había enterado que podía disfrutar de esos beneficios que le daba el ser hijo de ese hombre adinerado. Sin embargo, el padre le hace saber que lo que él tiene le pertenece a él porque es su hijo. Bueno, la humanidad entera también conoce la historia del mayor sacrificio visto. Sacrificio que da la mayor connotación a esta palabra. Que nunca nadie, escuche esto, que nunca nadie podría exceder el sacrificio de Jesús en la cruz. Hace más de 2 milenios y que generó el efecto más importante en la vida humana, la salvación de la condenación eterna para aquellos que aceptan y hacen propio este trágico, pero a su vez hermoso en la mayor demostración de amor vista en el mundo. Cuando aceptamos este sacrificio en nuestros corazones, instantáneamente dice la palabra que pasamos de la condenación eterna a la vida eterna con Cristo. No obstante a eso, existen unos beneficios logrados en esa cruz que usted y yo podríamos estar dejando de percibir por no conocerlos o simplemente obviarlos. Hoy quiero hablarles un poco acerca de estos beneficios con un tema que he titulado Logrado en la cruz. Romanos 8:32 dice lo siguiente: si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Ahora bien, ¿qué es todo lo demás? Es la pregunta que podríamos hacerlo. Cuando Pablo dice a los romanos todo lo demás, se refiere a aquellas cosas que Dios sabe que usted y yo necesitaremos aquí en la tierra para vivir en paz, en tranquilidad, conforme a las riquezas que ofrece el ser hijos de Dios y parte de su reino. Ahora, Romanos 14:17 dice algo bien interesante. Podemos pensar nosotros que qué cosas son el reino, qué cosas son necesarias en nuestra vida. Escuchen lo que dice esto. Romanos 14:17 dice lo siguiente: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto hace referencia a nuestro lugar con Dios, que es seguro y que trae estabilidad emocional, una estabilidad emocional y confianza integral en todo el ambiente donde nos desarrollamos. Vamos a desglosar algunos beneficios. Toqué algunos solamente por cuestiones de tiempo, pero son muchos beneficios los que tenemos en el Señor. Yo creo que todo lo que tenemos, absolutamente todo lo que tenemos, viene de parte del Señor. Sin embargo, quiero tocar algunos bien interesantes. Algunos de estos beneficios más resaltantes son: cuando aceptamos a Jesús, el Señor nos da un estatus espiritual. Dice su palabra que pasamos a ser hijos de Dios. Esto está en Juan 1, 12 y 13, que voy a leer a continuación. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo,
no mediante un nacimiento físico como resultado de una pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Desde este mismo momento que sucede esto, es allí donde usted comienza a disfrutar de los privilegios que es ser hijo de Dios. Entienda esto, debe ser hijo de Dios para disfrutar de estos privilegios. Es de allí donde nace todo, de aceptar a Jesús. Otro privilegio que Él nos da es la autoridad. Obtenemos un lugar sobre todo. Esto es bastante interesante. Efesios 2:6 dice lo siguiente: pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. Escuche, esto es interesantísimo. Nos sentó con Él en lugares celestiales. O sea, usted y yo estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo espiritualmente. Nos dio autoridad sobre el pecado y el mal. Ese lugar que nos dio el Señor está referido no a que yo puedo creerme más que otra persona, no, todo lo contrario. Es que a través de la autoridad que Él me ha dado, que estoy sentado allá con el Señor, puedo lograr que otras personas lleguen a ser parte del reino del Señor, combatiendo el mal y resistiendo al pecado. Eso es algo que podemos tomar en cuenta cada vez que usted está pasando por una situación difícil o que es atacado por el mal. Tiene que saber que si recibió a Jesús en su corazón, usted tiene autoridad sobre eso y sobre el pecado. ¿Puede decirle al pecado no? Porque el Señor le ha dado la autoridad para hacerlo. Ya no es esclavo del pecado. Otro beneficio, llegamos a tener intimidad con Dios. Romanos 8, versículo 15 dice lo siguiente: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Esta palabra, Abba Padre, es una palabra de confianza con el Padre. Es una palabra, dice que es traducida en varios idiomas. Aparte de eso, la connotación que se le da bíblicamente es que es una intimidad donde usted puede hablarle a Dios como papito, como mi Señor, con amor, con esa intimidad que solamente podemos conocer los que tenemos hijos o los que tenemos padres. Porque es una intimidad que no es igual, es una confianza que no es igual a compartir con otra persona. No es igual hablar con un padre que hablar con un amigo. No es igual hablar con una persona, con mi esposa, con mi hijo, a hablar con mi padre. Hay una relación totalmente diferente. Podemos decir cosas que no diríamos a otro. Podemos pedir cosas que nos daría vergüenza hacerlo con otro. Podemos reconocer cosas. Aparte de eso, podríamos solicitar perdón, solicitar ayuda y hasta solicitar aquellas cosas que nos parecen caprichos y que el Señor está atento con su oído para respondernos según su voluntad. El ser hijos y tener intimidad con Dios es el lugar más interesante que puede tener cualquier persona en el mundo. Saber que tiene un Padre allí, que tiene el poder de ayudarle y que está a su favor siempre. Eso es algo interesante de conocer. Tenemos a un Dios Padre amoroso al cual podemos hablar, conversar cualquier cosa que queramos. Eso es bien interesante, bien emotivo saberlo. Otro beneficio que tenemos cuando recibimos al Señor es que llega a nuestra vida la paz. ¿Sabe? La humanidad está carente de paz. Hoy día usted habla con cualquier persona y se consigue con angustias, se consigue con desaliento, se consigue con incertidumbre, se consigue con personas que tienen temor al futuro, se consigue con personas que tienen
temor a hacer cosas, que tienen miedo que será del mañana, simplemente porque necesitan tener la paz de Dios en sus corazones. Juan 14:27 presenta esto como paz. Les dejo un regalo, dice el Señor, paz en la mente y en el corazón. La paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Cuando tenemos paz en el Señor, escuche, va a venir el problema, va a venir la situación difícil, vamos a tener pérdidas que nos van a afectar. Pero ¿sabe qué sucederá? Que la paz del Señor que está en nuestros corazones nos mantendrá tranquilos, sabiendo que Él tiene el control de todo. La paz que necesita el mundo, que necesita cada persona, es la paz que solamente puede ofrecer Jesús, solamente puede ofrecer el Señor, y solo la pueden tener aquellas personas que deciden tomarla, porque es un regalo que el Señor ofrece. Él ofrece un regalo y nosotros decidimos tomarlo. Así que si estás pasando por esos momentos tan difíciles, deja de decirte que necesitas la paz del Señor en tu corazón. Otro beneficio, pasamos a ser herederos juntamente con Cristo. Romanos 8:17. Así que, como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a practicar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Cuando habla de sufrimiento, nos está diciendo que vamos a pasar por momentos tan duros como los que pasó Jesús, obviando la cruz, que allí no vamos a llegar a la cruz, pero momentos que el Señor sabe. Jesús, cuando estuvo acá, se dio cuenta, vivió en carne propia los sufrimientos que usted y yo hoy día podemos estar pasando. ¿Y saben qué sucedió allí? El Señor demostró en su palabra que Él conoce la situación que tú vives porque estuvo acá. Y puede decir, tranquilo, aquí tienes mi paz. Tú eres heredero de mis promesas. Este privilegio de ser herederos era algo que, como les comenté al principio, no había reconocido aquel hermano del hijo pródigo, que era heredero de toda la riqueza y la tenía allí a su mano, a su disposición. Sin embargo, decidió la posición de siervo, decidió tener la posición de trabajador, de jornalero, mientras que aquel joven que decidió utilizar esa herencia tenía claro en su mente que él era heredero de las riquezas de su padre. Que las utilizó indebidamente, eso es otro tema. Pero él tenía claro que lo que tenía su padre también era de él. Por eso lo solicitó, si no, no se hubiese atrevido a solicitarlo. Hay una oportunidad impresionante con una proyección eterna para tu vida. Aquellos que, como el hermano del hijo pródigo, aún no disfrutan de estos beneficios de hijos, les invito a que hagan propio el disfrute del gozo que genera tener al Dios eterno y verdadero como Padre. Y para concluir, Dios marcó el camino de la humanidad para que pueda llenar el vacío que tanto ha buscado ocupar. Sin embargo, muchos aún siguen buscando por senderos oscuros, sin destinos confiables, sin estabilidad, lo que solo Dios por medio de la cruz ya logró para ti y para mí. Y esto lo logró con dos propósitos. Uno, rescatarte de la perdición eterna. Y dos, para que tú seas una persona irreprensible, sencillo, hijo de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual permanecéis como luminares en el mundo. Esto está en Filipenses 2:15. Dios te ha hecho una persona heredera de su gloria. Te ha hecho una persona que tiene
la mayor cantidad de beneficios que puede solicitar cualquiera, pero muchas veces no hemos reconocido que estamos allí en ese lugar del reino. Y aquellos que aún no tienen el privilegio de ser hijos, hoy tenemos la oportunidad de ser hijos del Señor. Es por eso, si alguno de ustedes que me ve en este momento y me escucha, quiere ser parte del reino de Dios, necesitas hacerlo, necesitas ser parte del reino de Dios. Te voy a invitar a que hagas una oración conmigo, solicitándole al Señor que te reciba y diciéndole al Señor que tú recibes el sacrificio de la cruz y que te haga su hijo. ¿Qué le parece si me acompañan en esta oración? Repitan conmigo. Señor Jesús, hoy reconozco la necesidad que tengo de ti. Y es por eso que llego a ti, Señor, para pedirte perdón por mis pecados. También te pido que me tomes hoy como tu hijo. Te acepto en mi corazón. Reconozco que tú viniste al mundo a morir por mí y que ese sacrificio te costó un sufrimiento grande y fue por amor a mi vida. Así que hoy te acepto como mi Señor, como mi Padre, como mi Salvador. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.